vamos desarrollando la clase. Bueno, ustedes tuvieron una cosita. Pueden interrumpirme si quieren, si es por audio, mejor, así la hacemos más interactiva la clase. Pregunten, me paran, no tengan miedo en preguntar algo que parece pavo, no hay ningún inconveniente. Pregunten, así vamos haciendo la clase más amena, y pueden sacar ustedes mayor provecho. Por el chat también pueden preguntar, yo lo estoy viendo, pero ahí, por ahí me estoy concentrando en otra cosa y por ahí me puedo perder alguna pregunta, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces. Ya son 93, son 2:05 de la tarde. Bueno. ¿Se ve bien la diapositiva? Dice flujo alrededor de objetos sumergidos y a veces aparece una ecuación. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Bueno. Ustedes debieron haber visto objetos sumergidos en materias como o fluidodinámica o mecánica de fluidos, no sé cómo se habrá llamado en el plan que tienen ustedes. Pero básicamente se le llamaba flujo alrededor de objetos sumergidos, en donde, por ejemplo, teníamos una esfera y un fluido que se mueve y que pasa cerca de la esfera, ¿no? La rodea la esfera. Al producirse esa circulación, resulta que las moléculas de fluido que rozan sobre la superficie de la esfera generan un roce, digamos así, y ustedes habían visto que, por ejemplo, se produció un desprendimiento de capa límite. Nosotros no vamos a ver en profundidad, como lo vieron ustedes en años anteriores, este tema. Simplemente tiene que quedar claro que ese flujo provoca una fricción alrededor de la esfera y eso provoca lo que se llama una fuerza de arrastre, que está representada por esta ecuación, que dice que la fuerza de arrastre es igual a un factor de fricción. ¿Vieron cuando vieron tuberías que había un factor de fricción? Bueno, acá en objetos sumergidos aparece un factor de fricción alrededor del cuerpo o el objeto sumergido por un K, que es un término que viene dado por la energía cinética que posee el fluido, y por un área, que esta es un área que es característica, que es la proyección del área del objeto sobre un plano perpendicular. Por ejemplo, si esto que estoy señalando es una esfera, la proyección de la esfera sobre un plano perpendicular en 2 dimensiones va a ser un círculo, ¿no es cierto? Entonces esta es la superficie del círculo, esta es el área del círculo, ¿sí? Esto que estoy señalando acá, es la proyección del área. Entonces, para calcular esta fuerza de arrastre, voy a necesitar un factor de fricción FD, un término K, que esta representa la energía cinética del fluido, y el área, que es la proyección del cuerpo sobre un plano perpendicular. En el caso de la esfera, la proyección de la esfera sobre un plano perpendicular en 2 dimensiones va a ser la superficie o el área de un círculo, ¿sí? Que estoy indicando aquí. Es decir, el flujo del fluido genera una fricción y va a producir un arrastre. Digamos que es una fuerza que va a tender a hacer mover a ese objeto, a ese cuerpo, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Esto ya lo debieron haber visto en años anteriores. Sí, Joaquín. Profe, perdón, no sé si explicaste, pero no lo escuché. ¿El K es un factor nada más? No, el K representa un término de energía cinética, que ahora vamos a ver. Bueno, avanzamos entonces. Y bueno, y como les decía, el término K representa una energía cinética por unidad de volumen, ¿sí? Es un medio por la densidad del fluido por una velocidad, dice V infinito. ¿Ven que dice V infinito al cuadrado? Es una energía cinética. Pero ahora me voy a detener. ¿Qué representa esa velocidad? Esa velocidad es una velocidad medida lo suficientemente lejos del cuerpo o del objeto. ¿Qué quiere decir esto?
es una velocidad relativa fluido-partícula. Es decir, es una velocidad relativa fluido-partícula. Y además, el infinito, que aparece acá en el término de la velocidad, quiere decir que está lo suficientemente alejada como para que el cuerpo no afecte a esa velocidad. Entonces, ustedes acá abajo tienen un esquema, esta es la esfera, ¿sí? Y acá está representado el perfil de velocidades cerca de esa esfera. Entonces, fíjense que la velocidad de las moléculas pegadas al sólido, podría ser, es cero. Y a medida que me voy alejando de la superficie de la esfera, la velocidad va incrementándose. Hasta que llega un punto que es invariante, esa velocidad, no cambia más, y es esa la v infinito. Es decir, esa v infinito es una velocidad lo suficientemente alejado de la superficie de la esfera, de manera que no sea afectada esa velocidad por la presencia del objeto. ¿Se entiende? Y otra cosa muy importante es que es una velocidad relativa partícula-fluido. La velocidad del fluido respecto de la partícula o de la partícula respecto del fluido. ¿Se entiende? No es la velocidad de la partícula respecto a una pared de un tubo, ni es la velocidad del fluido respecto de la pared del tubo, ¿sí? De un tubo. ¿Estamos? ¿Se entendió entonces cuál es el concepto de esta V infinito? El infinito quiere decir que está muy alejada de la superficie del objeto sumergido, ¿sí? Bueno. ¿Alguna preguntita? ¿Se entiende el concepto? Bueno, cualquier cosita podemos volver sobre la misma diapositiva. Vamos avanzando. Entonces, habíamos visto entonces que era el área proyectada, ¿sí?, de la esfera. K era una energía cinética y aparece un factor de fricción que, como vimos en el gráfico de Moody, cuando vieron tuberías, es evaluado experimentalmente, ¿sí? Para fluidos newtonianos de densidad y muy constantes, FK queda así entonces. Este sería el término FK. FK va a ser el factor de fricción FD. Dijimos que el área proyectada de la esfera era un círculo. El área de la superficie del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y la energía cinética, que es un medio por la densidad del fluido por esa velocidad al cuadrado, que dijimos que era una velocidad bien alejada del cuerpo, de manera que no se ve afectada por la presencia del objeto del cuerpo. ¿Sí? Acá tenemos la ecuación válida para una esfera. ¿Sí? Esta es la ecuación para una esfera. Bueno, ¿cómo evaluamos ese factor de fricción FD? FD, este factor de fricción, depende del número de Reynolds. Volvemos de nuevo a tener que utilizar el número de Reynolds. Acá al costado tienen el gráfico donde aparece el factor de fricción en escala logarítmica en función del número de Reynolds que corresponde a este sistema. Esta es la densidad del fluido, esta es la velocidad V infinito, este diámetro es el diámetro del objeto, si es una esfera es el diámetro de la esfera, y esta es la viscosidad del fluido. ¿Sí? Eso es la definición del Reynolds. En esta gráfica podemos distinguir distintas partes del factor de fricción, distintas zonas, en función de cómo se produzca el desprendimiento de la capa límite. Nosotros no vamos a hablar de capa límite, vamos a suponer que ya lo vieron, pero en función de ese comportamiento de la capa, desprendimiento de la capa límite, se producen los cambios en el factor de fricción. Cuando el número de Reynolds es menor que 1, directamente podemos decir que el factor de fricción es igual a 24 sobre Reynolds. Y eso corresponde a esta parte que está acá, esta parte recta. Esta parte que está recta acá corresponde cuando el Reynolds es menor que 1, FD igual 24 sobre Reynolds. Fíjense que acá estoy indicando, acá tengo Reynolds 1, así que desde Reynolds 1 para atrás tengo flujo reptante, ¿sí? Y si uno aplica reemplazo este FD en la ecuación anterior, voy a volver para atrás, reemplazo FD
Aquí, en esta ecuación, vuelvo de nuevo para adelante, lo que obtengo es esta ecuación, se denomina ecuación de Stokes. Directamente Fk es 6 por pi por mu, que es la viscosidad, por la velocidad, ¿sí? Esa infinita que estaba alejada del cuerpo, por el radio de la esfera. Así queda la ecuación cuando el Reynolds es menor que 1 y se dice que estamos en flujo reptante. No lo vamos a ver de nuevo, pero cuando vieron esto en fluidodinámica o en mecánica de los fluidos, esto se debía a que tenían fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Entonces, el resultado de esas fuerzas era cómo quedaba esta fuerza de arrastre, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Una pregunta? Sí. Profe, Sí. Sí, Benjamín, vos sabés que no te escucho. No, vos sabés que te quería preguntar, cuando sacamos el Reynolds, ¿la velocidad que usamos también es la relativa que estábamos usando antes o ahí es la velocidad del fluido propia? No, es siempre, hasta ahora, la velocidad relativa sólido-fluido o partícula-fluido, ¿sí? Es la relativa. Gracias. Siempre van a ser velocidades relativas, pero ahora lo vamos a explicar. Por ahora, esa velocidad es la velocidad relativa. Partícula, fluido, ¿sí? Bien. Avanzamos. Y bueno, y después, para Reynolds mayores que 1, hay una zona que se llama de la ley intermedia, que es esta zona de acá, donde hay una curva, ¿sí? Y después hay una zona desde Reynolds entre 1000 y 20.000, fíjense que estamos por acá, 1000 acá, en donde permanece casi constante FD y vale 0,44, tiene un valor casi constante de 0,44, y luego para Reynolds mayores a 200.000 se produce una caída del FD, que es esta zona de acá. Ese es el comportamiento del factor de fricción en función del número de Reynolds, ¿sí? Bueno. profe. Sí, Joaquín. Sí, perdón, es que estoy acostumbrado de venir viendo Reynolds muy grandes, por lo que no identifico una situación que hayamos visto de un Reynolds tan chico. ¿Qué es la componente que es muy baja? ¿Es la velocidad? ¿Es diámetros muy chicos? ¿Qué aplicaría ahí? O diámetros muy grandes, digo. No, lo que pasa es que en este tipo de situaciones, acordate que no estás usando el diámetro de una tubería, son cuerpos que son pequeños, entonces los diámetros son pequeños, los Reynolds son pequeños, entonces esa es la razón. Es decir, acá vamos a trabajar con un número de Reynolds más bajos que lo que estaban acostumbrados a ver en tuberías. Fíjense que el flujo laminar, voy a volver para atrás, acá pusimos flujo reptante, Reynolds menor que 1 es flujo laminar, pero al superar, esto siempre para una esfera, al superar el Reynolds 1 ya empieza a cambiar y ya dejo de tener el flujo laminar. Acuérdense que en tuberías ustedes el flujo laminar lo tenían hasta 2100, ¿se acuerdan? Ustedes tenían en una tubería Reynolds hasta 2100 tenían flujo laminar. Bueno, ustedes tienen flujo laminar cuando tienen una esfera sumergida en un objeto, en el seno de un fluido que está moviéndose, en 1. Y tenemos 1 contra 2100 en una tubería, ¿sí? Bueno, entonces ahí describimos las distintas zonas del factor de fricción. Profesor. Bueno, sí. Sí, le hago una consulta. Estoy mirando el apunte y veo que Reynolds, en la fórmula de Reynolds, pone Bt que es velocidad límite. ¿Sería lo mismo? Sí. Vamos un poquito para atrás. O sea, ¿velocidad límite sería lo mismo que velocidad relativa? Ahora vamos a ver que son todas velocidades relativas. Esta B infinito que está acá es una velocidad, dice terminal o límite. Es velocidad bien. terminal o límite. Pero vamos a ver por qué tiene el infinito acá. Y después en los seminarios van a usar una T. Pero ahora lo vamos a ver eso. Perfecto. Ahí dice límite, está perfecto. Todavía no podemos decir que es velocidad límite. Ahora cuando lo veamos, ahora les va a quedar claro
¿Por qué aparece un infinito? ¿Por qué por ahí en la punta aparece una T? Ahora vamos a ver lo que es velocidad límite o terminal, ¿sí? Perfecto, muchas Tenemos un gracias. cachito. Gracias. Muy bien. Bueno, lo que vimos hasta ahora era válido para una esfera. ¿Qué pasa si no tenemos una esfera? Si tenemos un cubo, si tenemos un cilindro, ¿cómo trabajamos? Bueno, resulta que la esfera va a tener un factor de esfericidad que se llama, esta phi que está acá, 1. Es decir, que para la esfera va a ser válida esta curva que estoy usando acá. ¿Qué pasa si no es una esfera? Si no es una esfera, voy a tener que usar estas curvas que tengo para acá, ¿sí? Mientras menos se parece a una esfera el cuerpo, más me voy alejando de la curva que corresponde a la esfera, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con un cuerpo o un objeto que no es esférico, tengo que definir el concepto de diámetro equivalente, porque para un cubo, ¿qué diámetro voy a usar en el Reynolds? No tengo un diámetro en un cubo. En un cubo no tengo un diámetro. Entonces voy a definir primero el concepto de diámetro equivalente, que ya lo vieron algo parecido cuando vieron tuberías. ¿Se acuerdan que cuando las tuberías no eran circulares, aplicaban un diámetro equivalente? Bueno, acá cuando las partículas no son esféricas, hay que aplicar un diámetro equivalente. Entonces, ¿cuál es el concepto de diámetro equivalente? El diámetro equivalente es el volumen de una esfera. Este es el volumen de una esfera, pi por diámetro equivalente al cubo sobre 6, igual al volumen de la partícula. Es decir, si mi partícula es un cubo, ¿cómo calculo su volumen? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo calculaban el volumen de un cubo? ¿Alguien se acuerda? Un cubo. Lado por lado por lado. Perfecto, 10 puntos. L al cubo, es decir que acá me va a quedar L al cubo, despejo el diámetro, entonces me va a quedar raíz cúbica de 6 veces L al cubo sobre pi. Y ahí obtengo el diámetro equivalente que lo voy a poder usar en el Reynolds. Porque si no, ¿cómo hacía para calcular un Reynolds y usar un diámetro? Si yo tengo un cubo. Bueno, acá tienen el diámetro que tienen que usar, equivalente, cuando no tenemos una esfera. ¿Quedó claro eso? Bien. Y además de usar el diámetro equivalente, ya no puedo usar la curva que corresponde a la esfera, que es esta de acá, donde phi vale 1. Ya no puedo. Entonces, para saber cuál de estas curvas tengo que usar, se introduce el concepto de esfericidad, phi, que es la superficie de una esfera de igual volumen que la partícula dividido la superficie de la partícula. ¿Sí? Superficie de la partícula. ¿Cuál sería la superficie de la partícula si es un cubo? ¿6 por L cuadrado? 10 puntos, 6 por L cuadrado. Y la superficie de una esfera, esto en un parcial no tienen por qué acordárselo, es pi, 4 pi diámetro cuadrado, si no me acuerdo mal. De todas maneras, en el parcial, si llegáramos a tomarle algo de esto, le vamos a dar la ecuación de la superficie de la esfera. Es la superficie de la esfera, no la superficie del círculo. Son dos cosas distintas. Una cosa es la superficie de la esfera y otra cosa es la superficie de un círculo. La superficie de un círculo dijimos que era pi por diámetro cuadrado sobre 4. Esta es la superficie de una esfera, entonces dividido la superficie de una partícula, que si fuera un cubo sería 6 veces, porque son 6 caras, L al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, cuando trabajen con un cuerpo que no es una esfera, van a tener que entrar con el gráfico, con el Reynolds, ir hasta el valor de esfericidad que corresponde e ir a leer FD hacia la izquierda. Es decir, si no es una esfera, voy hasta el factor de esfericidad que corresponde al cuerpo que estoy usando y me voy hacia la izquierda para leer FD. ¿Se entiende? Entonces, tienen que aplicar dos conceptos cuando no tienen una esfera. El concepto de diámetro equivalente y el concepto de esfericidad. Pregunto,
dice, superficie de una esfera igual al volumen de la partícula. ¿Qué diámetro voy a usar acá para calcular esa superficie de la esfera? ¿Qué les parece? Si yo tengo un cubo, ¿qué El diámetro equivalente. voy a usar? Exacto. Si tengo un cubo y me está pidiendo la superficie de una esfera de igual volumen que la partícula, voy a tener que usar el diámetro equivalente. ¿Está? Bien. Vamos a seguir avanzando. Bueno. Hasta ahora solamente hablamos del concepto de fuerza de arrastre. Es decir, teníamos un cuerpo, una esfera, un cubo o un cilindro que estaba sumergido en un fluido que se estaba moviendo. Ese era el concepto que vimos hasta ahora. Ahora vamos a pensarlo distinto. Ahora tengo un líquido que está estanco. Supónganse que esto es un líquido que está estanco, que estoy indicando acá, y tengo una esfera. La estoy agarrando con los dedos, la esfera. Suelto la esfera. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué les parece que va a pasar? Se va a introducir en el líquido y ¿qué pasa? ¿Qué les parece? Dependiendo de la densidad del fluido y también de la densidad de la partícula esta, va a estar hundiéndose o bajar hasta un punto, se queda en la superficie. Ajá, correcto. Y si que caiga o que quede flotando, ¿de qué va a depender? ¿Qué me está faltando acá? Porque hasta ahora vimos solamente fuerza de arrastre. ¿Qué me estaría faltando en todo el análisis? El empuje. Faltaría el empuje, que recuerden que el empuje era una fuerza igual al volumen de líquido desalojado por el cuerpo, ¿sí? ¿Y qué otra fuerza estaría actuando además del empuje? El peso. El peso, correcto. Correcto, entonces el análisis completo lo tenemos en este gráfico. Entonces, si esto estuviera cayendo, para que caiga, ¿cómo tienen que ser el peso y el empuje? Para que una partícula caiga hacia abajo, ¿cómo tienen que ser relativamente el peso y el empuje? Mayor el peso. Cuando el peso es mayor que el empuje, en un líquido, esta partícula va a caer. Correcto. Si el empuje fuera mayor que el peso, en vez de ir para abajo y estuviera en el medio, iría para arriba, solita. Si el empuje fuera mayor que el peso. Y para que el empuje sea mayor que el peso, ¿qué tenía que pasar? ¿Se acuerdan? Para que el empuje sea mayor que el peso. Tiene que tener más densidad, ¿no? Perfecto. Entonces, la densidad del líquido tendría que ser mayor que la densidad de la partícula o del sólido. Entonces, vamos a las ecuaciones. Acá está despejado el peso. Dice que el peso es igual al empuje más el arrastre. También podríamos escribirlo en términos todos igualados a cero, ¿no? Peso menos empuje menos arrastre igual a cero. ¿Sí? Son dos maneras distintas de escribirlo. El peso tiene signo contrario que el empuje y que el arrastre. La fuerza de arrastre es hacia arriba, porque estamos diciendo que esto está cayendo. Si esto está cayendo, el arrastre tiende a oponerse al movimiento de la partícula. ¿Sí? Entonces ahora puedo escribir otra manera de escribir la ecuación, ¿no? Que FK va a ser este término de este lado de acá, va a ser FD por la proyección de la esfera, ¿sí? Que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, por la energía cinética, ¿sí? Donde tenemos la densidad del fluido, y acá aparece BT, que es la B infinito que vimos antes. ¿Sí? Y voy a tener del lado izquierdo el volumen de la esfera por la densidad de la partícula, por la aceleración de la gravedad. ¿Qué es el volumen de la esfera multiplicado por la densidad de la partícula por la aceleración de la gravedad? ¿Qué me está dando eso? Eso no es la diferencia entre el empuje y el peso. O sea, es como que despejaste el empuje para el lado y te queda Exacto, eso. correcto. ¿Y la densidad de la partícula por el volumen, por la aceleración de gravedad, qué es? ¿El empuje o el peso? El peso. El peso, perfecto. ¿Y qué es el volumen de la esfera multiplicado por la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad? El empuje. Correcto, bien.
Y ahora un compañero, una compañera de ustedes me preguntó si era lo mismo la velocidad terminal, velocidad límite o ese v infinito que vimos al principio. Vamos de nuevo para atrás un cachito. Bien. Pregunto, cuando yo, supónganse que esto está sobre la superficie, ¿no? La esfera, y la suelto la esfera. En un principio, la velocidad, ¿cuánto es en el instante t igual a 0? ¿Cuánto es la velocidad del cuerpo? Un instante infinitesimal después de que la suelto. ¿Cuánto es la velocidad? Cero. Perfecto, es 0. Es 0 porque no le di tiempo a que actuaran las fuerzas. Entonces, como es 0, voy a avanzar. Si esto es 0, ¿va a haber un equilibrio de fuerzas? Este término es 0 y yo acá tengo una diferencia entre el peso y el empuje. ¿Van a estar en equilibrio las tres fuerzas? No. Hay una masa No. y aceleración. Exacto. Miren lo que va a pasar. FK no lo tienen. Y dijimos que el peso era mayor que el empuje. Si el peso es mayor que el empuje, ¿cómo va a ser el movimiento? ¿Uniforme o acelerado? Si el peso es mayor que el empuje. Va a estar acelerándose en caída. Exacto, va a estar acelerándose. Va a empezar a aumentar su velocidad. Y si aumenta la velocidad, ¿qué me va a estar aumentando? FK, ¿no es cierto? Porque FK depende de la velocidad. ¿Hasta cuándo se va a acelerar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hasta cuándo se va a acelerar esto? Hasta que quede equilibrado. Hasta que... Queda equilibrado de nuevo. Exacto, hasta que las tres fuerzas, la sumatoria de las tres fuerzas dé igual a 0. Cuando la sumatoria de las fuerzas dé igual a 0, ahí voy a alcanzar el estado estacionario y la velocidad, que antes llamábamos v infinito porque estaba alejada del cuerpo, va a ser la vamos a llamar velocidad terminal. La velocidad terminal es una v infinito cuando se alcanza el estado estacionario, es decir, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esta velocidad terminal Javi, también sí. Javi, bueno, yo ando por acá ya. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Bien, 10 puntos. Me muteo, ando por acá, cualquier cosa. Estoy. Dale. Entonces, esta velocidad terminal es la velocidad que alcanza el objeto o el cuerpo cuando se alcanza el estado estacionario. ¿Cuándo se alcanza el estado estacionario? Cuando la sumatoria de las tres fuerzas, peso, empuje y fuerza de arrastre, es igual a 0. Entonces, hay una transición hasta el estado estacionario. Nosotros, en lo que vamos a ver, vamos a suponer siempre que estamos en estado estacionario. Esta transición que les comenté recién, se las comento, pero en realidad no vamos a calcular nada en esa transición. Todo lo que vamos a calcular va a ser en estado estacionario. Sí tienen que saber que existe una transición, ¿sí? Que cuando arranca el sistema, cuando suelto esa esfera, en realidad hay una transición en la cual hay una aceleración de la partícula que tienen que saber que existe, pero que no vamos a calcular. Nosotros vamos a trabajar siempre en estado estacionario, ¿sí? Bien, entonces, ¿hasta cuánto va a aumentar esa velocidad? Hasta cuando se equilibren las tres fuerzas, y cuando se equilibren las tres fuerzas, a esa velocidad la vamos a llamar velocidad terminal o velocidad límite, como dice en el apunte. ¿Correcto? Profe, y esta velocidad terminal, que en este ejemplo la entendí, en el anterior cuando mostrabas la velocidad infinita, al principio no la terminé de ver, pero ¿esto sería un dato o es algo que tenemos que calcular de alguna manera? Sí, es algo que vamos a calcular. La v infinito anterior, la v infinito puede ser que estés en estado estacionario o no estés en estado estacionario. Esta vt es una v infinito porque está medida alejada del cuerpo. Es una v infinito en estado estacionario, la velocidad terminal. ¿Se entiende? La v infinito que vimos antes, no sabíamos si estábamos en estado estacionario. Ahora les digo que sí estamos en estado estacionario. Cuando estamos en estado estacionario,
la vamos a llamar velocidad terminal o velocidad límite. ¿Se entiende? Todavía no del todo, pero va yendo. Ahora creo que siguiendo la clase lo agarro. Sí, sí. La B infinito, si quieren, hasta se pueden olvidar ya. Olvídense de la B infinito. Ahora va a ser la velocidad terminal o velocidad límite. Para los problemas van a usar la velocidad terminal o velocidad límite. La B infinito era una velocidad general que podías o no estar en estado estacionario. Si estás en estado estacionario, esa B infinito que vimos antes es la velocidad terminal. ¿Estamos? Bien, entonces Claro, ustedes nosotros para las prácticas vamos. Bien, Perfecto. perfecto, entonces. Entonces, de esta ecuación general, que es de la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Empuje, peso y fuerza de arrastre, uno podría despejar la velocidad terminal, que está acá. O uno podría despejar el factor de fricción. Entonces me queda en función de la velocidad terminal. Con estas ecuaciones hay un problema. Yo acá tengo la velocidad terminal. Ahora, FD, ¿se acuerdan que FD de quién dependía en el gráfico? FD, ¿de qué dependía FD en los gráficos que vimos? De Reynolds, que depende de la velocidad. Exacto, quiere decir que FD también es una función de la velocidad terminal. Entonces esto no lo puedo calcular directamente. Tengo velocidad terminal acá y FD también depende de la velocidad terminal. Entonces hay que buscarle una solución a esto. Y que después ahora con Gustavo lo van a ver de nuevo. Hay que buscarle una solución. Lo van a ver en los problemas del seminario. Entonces, fíjense lo que ocurre. Yo tengo FD, por un lado, donde aparece la velocidad terminal al cuadrado, y tengo el Reynolds. Díganme qué podríamos hacer matemáticamente para hacer desaparecer la velocidad terminal. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les parece? Fíjense, tengo la velocidad terminal al cuadrado acá y en el Reynolds tengo una velocidad terminal. ¿Qué puedo hacer entre el factor de fricción FD y el número del Reynolds como para que de alguna manera me desaparezca esa velocidad terminal? ¿Qué se les ocurre? Como hicimos con von Karman, puede ser, elevar Reynolds Exacto. al cuadrado y multiplicarlo por F. Exacto. Entonces, ¿cómo me dijiste? A ver, repetime. O elevar Reynolds al cuadrado y multiplicarlo por F, o Reynolds por la raíz de F. Muy bien, correcto. En particular, vamos a trabajar con raíz de FD por Reynolds. Entonces les va a quedar esta ecuación así, que está acá, Reynolds por raíz de FD. Y fíjense que ahora tengo FD de un lado y la velocidad terminal no aparece en ningún lado. Tengo esto del diámetro sobre la viscosidad, raíz cuadrada de 4 por el diámetro por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido por G, dividido 3 veces el fluido. Fíjense que la velocidad terminal no aparece en ningún lado. Entonces, cuando ustedes quieran calcular una velocidad terminal y no tengan el diámetro y desconocen el diámetro, tienen que aplicar esto, multiplicar FD, multiplicar el Reynolds por raíz de FD. Entonces, Perdón, Javi, creo que dijiste diámetro y es cuando te perdón, lo falta dije la al revés. velocidad. Sí, lo dije al revés. En este caso, ustedes conocen el diámetro y van a calcular la velocidad. Se lo dije al revés porque en realidad en la próxima diapositiva va a ser al revés. En este caso conocemos el diámetro y no conocemos la velocidad. Entonces, van a aparecer problemas que ahora les va a explicar Gustavo en un rato, en donde van a aplicar esta ecuación. ¿Sí? Vamos a avanzar, vamos a ver un poquito el procedimiento, cómo sería esto. Yo les voy a dar un pantallazo. Ustedes, con la ecuación anterior, van a sacar un valor numérico de Reynolds por raíz de FD, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es armar una tablita donde van a proponer valores de Reynolds. Supóngase Reynolds, van a proponer un valor de Reynolds, van a poner el valor numérico de Reynolds de FD y van a calcular un valor de FD.
X1 y 1 van a ir al gráfico, y 1, supónganse que está ubicado aquí, y X1, que es el Reynolds, está ubicado aquí. Eso me va a dar un punto, que es este. Voy a necesitar por lo menos 2 puntos. Entonces voy a proponer otro valor de Reynolds. Propongo otro valor de Reynolds, X2. Con ese X2 vengo a esta ecuación de FD despejada, reemplazo el número de Reynolds acá, voy a obtener un valor de FD que va a ser I2. Vengo al gráfico I2, marco otro punto y lo que voy a hacer es trazar una recta. Perdón, ahí me equivoqué. Vamos de nuevo para ahí. Uniendo los 2 puntos, pueden ser más puntos, eso a prueba y error, ¿no? Y mientras más cerca estén esos 2 puntos de la curva, mejor, menos error va a haber. Tracé esa recta, que unió esos 2 puntos, donde está la intersección de la recta con la curva abajo, y voy a obtener un número de Reynolds. Con ese número de Reynolds voy a poder despejar la velocidad terminal. ¿Se entendió el procedimiento? Profe, yo justo esta era una Sí. duda que tenía el práctico anterior, porque entiendo la metodología, pero en este caso, si tenemos el número este de acá, del Reynolds por raíz de F, ¿no podemos entrar al diagrama este de von Karman? Y si sabemos, por ejemplo, que se trata de un tubo liso y de eso ya despejamos directamente cuál es el factor de fricción F. Sí, se podría hacer tranquilamente, pero en el parcial solamente te vamos a dar el gráfico, este gráfico que está acá. ¿Sí? Te vamos a dar este gráfico, no te vamos a dar el gráfico de von Karman. Perdón, ¿me dijiste von Karman? El de von Karman, claro. Von Karman se aplica solamente para tuberías. ¿Estamos? Estos son objetos sumergidos. Ah, bien, perfecto. Me voy para el práctico anterior. Cuando analicen BEM, les vamos a dar el gráfico de Moody, no le vamos a dar el gráfico de von Karman cuando hagan BEM. Así que, si bien deben saber que existe el gráfico de von Karman y podrían usarlo, en el parcial van a tener el gráfico de Moody y van a tener que hacer un procedimiento parecido al que acabo de hacer para objetos sumergidos. ¿Se entendió? Bien. Javi, sumo una cosita ahí. Dale. Por una consulta de uno de sus compañeros, detectamos que en uno de los ejercicios que había dado yo la semana pasada había una cuestión numérica que estaba mal. Estaba considerando el tubo como liso y aparte había un errorcito numérico en la parte del Reynolds. Así que después chequé que también le metimos un detalle del procedimiento gráfico como para que puedan ir viendo el paso a paso y que quizás al ver el más en detalle lo pueden terminar de procesar y de entender. Así que nada, tiene ese material, está subido con el mismo nombre de archivo de los ejercicios que vimos en la clase pasada, pero tiene un poco más de detalle. Así que por ahí eso les puede ayudar a terminar de darle el último vuelta de tuerca. Bueno, bárbaro, Gustavo. Bueno, entonces, reitero, el gráfico de von Karman que usaron en BEM, en el parcial van a tener el de Moody, así que van a tener que usar el gráfico de Moody, no el de von Karman. Se les puede preguntar sobre el gráfico de von Karman, tienen que saber que existe, pero a los fines de cálculo vamos a usar el gráfico de Moody en los parciales, ¿sí? Bueno, en este caso, para objetos sumergidos, hacemos este procedimiento entonces. Proponen un valor de Reynolds, proponen otro valor de Reynolds, capaz que por ahí les quedan los 2 puntos del lado izquierdo, entonces les va a convenir poner otro punto más del lado derecho de la curva, ¿sí? Capaz que tienen que proponer 3 valores de Reynolds como para que quede de los 2 lados. Y recuerden que los puntos, mientras más cerca estén de la curva, mejor, menos error va a haber en el cálculo, ¿sí? Bueno. Ahora resulta que anteriormente calculábamos la velocidad terminal, no conocíamos la velocidad terminal, ¿sí? Ahora la conocemos, la velocidad terminal, y desconocemos el diámetro. ¿Qué podríamos hacer ahora, de nuevo, teniendo FD y teniendo el Reynolds, como para que desaparezca el diámetro? ¿Qué artilugio matemático podemos hacer para hacer desaparecer el diámetro en este caso?
¿Qué les parece? Tienen diámetro acá arriba en la ecuación y tienen ρ por BT por el diámetro en el Reynolds. ¿Qué artilugio matemático podemos hacer con FD y el Reynolds como para que el diámetro, sacarnos de encima del diámetro, digamos? Despejar el diámetro y igualar. Despejar el diámetro. ¿Qué hicimos en el anterior? A ver. Podríamos multiplicar de los dos lados de la ecuación del coeficiente por ρ por la velocidad sobre la viscosidad. Y ahí con el diámetro del otro lado nos hacemos un Reynolds. El Reynolds ya lo tenés. Yo te digo, ¿qué puedes hacer directamente, más simple, entre FD y el Reynolds para que desaparezca el diámetro? ¿Cómo? Lo hicimos antes, capaz. Pero no. Ahí hacíamos desaparecer la velocidad terminal. Ahora queremos hacer desaparecer el diámetro. Dividirlos. Exacto. Podríamos hacer Reynolds dividido FD o FD dividido Reynolds. Bueno. Los problemas que quizás va a mostrar Gustavo, seguramente, y en el apunte aparece Reynolds sobre FD. Entonces queda Reynolds sobre FD. Este diámetro se va con este diámetro que está acá arriba, y entonces me queda Reynolds sobre FD igual a esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Y entonces, ahora, puedo calcular el diámetro. ¿Cómo voy a calcular el diámetro? Parecido a lo que hicimos antes, solamente que ahora el valor numérico es Reynolds sobre FD, que me va a dar un valor numérico, y entonces voy a armar de nuevo una tablita. Voy a proponer un valor de Reynolds, x1, despejo FD y me va a dar un valor I1, eso determina un punto que está aquí. Voy a proponer otro valor del Reynolds, eso me va a dar otro valor de FD, voy a obtener otro punto que está aquí. Y de nuevo voy a unir esos puntos, voy a cortar la curva, voy a bajar y voy a obtener un número de Reynolds. Con ese número de Reynolds puedo despejar el diámetro. Despejo el diámetro a partir del valor del gráfico que obtuve. Una cuestión que no dije, miren que en este caso también es doble logarítmico el gráfico. Fíjense que es logarítmico para FD y es logarítmico para el número de Reynolds, ¿sí? Así que hay que mirar bien cómo uno lee el gráfico, ¿sí? Bien, esto es muy mecánico, no hay nada, no hay mucho concepto, simplemente el artilugio matemático y un procedimiento de resolución. No hay nada conceptual en esto que acabamos de ver, ¿sí? Es simplemente un procedimiento que van a volver a ver con Gustavo en un ratito, y nada más. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que les dije que la velocidad terminal era una velocidad relativa partícula-fluido? Pero en el sistema en estudio vamos a tener otras dos velocidades. Vamos a tener la velocidad del fluido, que va a ser la velocidad del fluido respecto de la pared. En este caso la pared va a ser, supónganse, un tubo. Y vamos a tener una velocidad de la partícula, que es la velocidad de la partícula respecto de la pared. Es decir, que vamos a tener tres velocidades. Todas estas velocidades son relativas. La velocidad terminal es relativa a partícula-fluido, la del fluido es fluido-pared, y la de la partícula es una velocidad relativa a partícula-pared. La de la partícula y la del fluido son todas respecto de la pared, la velocidad terminal es de la partícula respecto del fluido. Entonces, ¿cómo hago si conozco la velocidad de la partícula y conozco la velocidad del fluido para determinar una velocidad terminal? Una cuestión, antes que siga avanzando. La velocidad terminal se calcula a partir de la ecuación que habíamos visto antes. Voy a ir para atrás, voy a buscar la velocidad terminal, tengo que retroceder, velocidad terminal, a ver a dónde había quedado. Acá, esta es la ecuación que determina la velocidad terminal. Fíjense que no depende para nada de la velocidad del fluido. ¿Ven que la velocidad del fluido no aparece? No aparece. Entonces, la velocidad terminal, si el diámetro es el mismo, la densidad de la partícula es el mismo, si la viscosidad, si la densidad es la misma, ¿sí?
y F es la misma, no cambia. Por más que cambie la velocidad del fluido, no va a cambiar la velocidad terminal. Entonces vamos de nuevo, vamos a avanzar. Entonces, si yo conozco la velocidad de la partícula y conozco la velocidad del fluido, ¿cómo podría saber cuál es la velocidad terminal? Bueno, fíjense que aparecen barras. Esta es una manera de calcularlo, que es considerando valor absoluto de esas velocidades. No me importa el signo de la velocidad, directamente. Si van en sentido contrario, es decir, si el fluido o la partícula se mueven en sentido contrario, directamente sumo la velocidad de la partícula, sumo la velocidad del fluido y voy a obtener la velocidad terminal. Entonces acá tienen un ejemplo, miren. Tienen la partícula que desciende a 3 metros por segundo, el fluido respecto de la pared sube a 4 metros por segundo, directamente, como van en sentido contrario, sumo 3 metros por segundo más 4 metros por segundo, la velocidad terminal es 7 metros por segundo. ¿Se entendió? Me desentendí de los signos de las velocidades. Es una manera más fácil, está más fácil que en el apunte esto. En el apunte esto no está. Esto es más fácil que como está en el apunte. Me desentendí de los signos. ¿Se entendió? Cuando van en sentido contrario el fluido y la partícula, la sumo directamente y me va a dar la velocidad terminal. ¿Se entendió? ¿Y la dirección de la velocidad terminal nos va a interesar a nosotros o con el módulo ya estamos? Con el módulo ya estamos. A los fines prácticos que vamos a ver en los problemas, con el módulo de velocidad terminal nos alcanza para resolver los problemas. Esto es más complejo porque hay que ver de nuevo los signos como lo vieron en Física 1. En Física 1 debieron haber visto signos de velocidades relativas. Esto es una manera de simplificar para no tener que remontar de nuevo algo que vieron 4 años después. Esto es para simplificarlo. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Entonces, directamente, cuando van en sentido contrario la velocidad de la partícula, la velocidad del fluido, la sumo y directamente obtengo la velocidad terminal. Ahora, si van en la misma dirección, voy a restar a la velocidad del fluido la velocidad de la partícula. Entonces, si la velocidad del fluido es 9 metros por segundo y la partícula respecto de la pared se mueve a 2 metros por segundo, eso quiere decir que la velocidad terminal es 7 metros por segundo. Es más, es la misma velocidad terminal que teníamos antes, solamente que ahora lo único que hice fue cambiar la velocidad del fluido. Vamos para atrás. Antes la velocidad del fluido era 4 metros por segundo. Ahora, en esta la aumenté a 9. En vez de bajar, empezó a subir a 2 metros por segundo, porque le cambié la velocidad del fluido. La velocidad terminal sigue siendo la misma, no cambió. ¿Se entiende? Pero esto es porque vos elegiste los números, profe, o es una cosa física que sea que te cambiaste de velocidad y se va a ajustar, o sea, siempre para esta situación la velocidad terminal Esto va a ocurrir. Ahora vamos a ver que si uno a la velocidad, hasta ahora la partícula caía, ahora estamos moviendo el fluido. Ahora vamos a ver que si al fluido lo movemos a la suficiente velocidad, en este caso estamos arrastrando la partícula. La partícula en vez de caer está subiendo. La estamos arrastrando. Estamos arrastrando la partícula. Entonces ahora vamos a seguir con esto, así lo terminan de entender. Al principio habíamos visto que no teníamos velocidad del fluido cero. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les decía que teníamos un recipiente donde soltaba la esfera de mis dedos y empezaba a caer? Y el fluido estaba quieto. Teníamos velocidad del fluido cero. En ese caso, como el fluido está estanco, la velocidad terminal numéricamente va a coincidir con la velocidad de la partícula. Es decir, la velocidad terminal la calculan como vimos, esa ecuación, y lo que vamos a ver que es la velocidad de la partícula, que es la velocidad de la partícula respecto de la pared, va a coincidir numéricamente con la velocidad terminal, que es la velocidad de la partícula respecto del fluido. Eso es lo que vimos hasta ahora. ¿Qué pasa ahora en el ejemplo 2? Dice, se mantienen constantes las densidades de partícula, de fluido y diámetro. Por lo tanto, la velocidad terminal deberá ser la misma. Pero ahora el fluido se mueve en forma ascendente con velocidad Bf. Si ahora el fluido se empieza a mover, lo que va a pasar es que ahora la velocidad del fluido va a estar restando a la velocidad terminal. Por lo tanto, la velocidad de la partícula va a ser menor.
Eso es lo que ocurre. Va a caer a menor velocidad que antes. Y si sigo aumentando la velocidad terminal, la velocidad del fluido, perdón, sigo aumentando hacia arriba la velocidad del fluido, va a llegar a un punto en donde la velocidad terminal es igual a la velocidad del fluido. Entonces, en ese caso, la velocidad de la partícula es cero. ¿Qué significa físicamente que la velocidad de la partícula es cero? ¿Quién me puede explicar qué está pasando? ¿Qué quiere decir con que se mantiene? Que ahí ya se equilibraron las fuerzas y está cayendo a velocidad constante. No. ¿Qué quiere decir que la velocidad de la partícula es cero? ¿Que se mueve en conjunto con el fluido? No. Vamos de nuevo. Primero, tengo el fluido estanco. Sin movimiento tiro una esfera y la esfera cae a la velocidad terminal, ¿no es cierto? Y en ese caso, la velocidad terminal y la velocidad de la partícula coinciden. Ahora, al fluido, en el ejemplo 2 y en el ejemplo 3, el fluido lo empiezo a mover para arriba. Lo que va a pasar es que la velocidad de la partícula va a ser cada vez menor. Y si la velocidad terminal es igual a la velocidad del fluido que va hacia arriba, la partícula, acá me dice que es igual a cero su velocidad. ¿Qué voy a ver? Que está suspendida, que está quieta. Exactamente, muy bien, Joaquín, que está quieta voy a ver. Voy a ver que la partícula está quietita. ¿Eso quiere decir que no hay velocidad terminal? Sí hay velocidad terminal. ¿Eso quiere decir que no hay velocidad del fluido? Sí hay velocidad del fluido. ¿Sí? Están ambas. Lo que pasa que aumenté tanto la velocidad del fluido que logré que la velocidad de la partícula sea cero. Es decir, que se quedó quietita la partícula y veo que no se mueve. Eso es lo que observamos. ¿Y qué va a pasar si sigo aumentando la velocidad del fluido? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si sigo aumentando aún más la velocidad del fluido? Se va a elevar la pelotita, la partícula. Exactamente, se va a ir para arriba, la voy a arrastrar, se dice. Voy a arrastrar esa esfera o ese objeto. La voy a arrastrar. Bien. Entonces, en el caso anterior se entendió, ¿no es cierto? Entonces, la partícula en principio puede caer. Si empiezo a aumentar la velocidad del fluido hacia arriba, la voy a empezar a frenar, la puedo llegar a detener. Y si sigo aumentando la velocidad del fluido, la voy a arrastrar hacia arriba. Bien. Una cuestión. En el apunte no está explicado el concepto de las velocidades en valores absolutos, sino que hay una convención de signos. Se consideran con signos positivos si tienen sentido hacia abajo. Si tienen sentido hacia abajo las velocidades, es signo positivo. Entonces, la ecuación que aparece en el apunte que dice Vt es igual a velocidad de la partícula menos velocidad del fluido, esto es sin valores absolutos, por lo tanto hay que colocar el signo que corresponde. Entonces, por ejemplo, la velocidad del fluido va hacia arriba, ven que va hacia arriba, está indicado acá, entonces es menos la velocidad del fluido, me va a quedar más. Entonces 3 más 4 metros va a dar 7 metros por segundo. Esta sería como está dado en el apunte. Está un poquito más complejo porque hay que tener en cuenta el signo de las velocidades. Y como nosotros no nos queremos meter con el signo de la velocidad terminal, nos pareció más fácil darlo como lo vimos recién cuando expliqué lo de los valores absolutos de las velocidades. Es simplemente para que lleguen a comprender cómo está en el apunte, pero lo que les sea más fácil. De cualquiera de las maneras estaría bien. Es más fácil de la manera que lo vimos antes porque nos desentendemos del signo de la velocidad terminal. ¿Se entendió? Bien, seguimos adelante. Bueno, miren lo que ocurre aquí. Tengo partículas de un diámetro pequeño, partículas de un diámetro intermedio y partículas de un diámetro más grande. Esta que tiene diámetro intermedio, supónganse que la velocidad del fluido es tal que ocurre que la partícula no se mueve. Esta partícula no se está moviendo. Entonces, si esta partícula no se está moviendo, ¿qué me está simbolizando acá esta esfera
con esa flechita hacia arriba. ¿Y qué me estaría simbolizando? ¿Qué interpretan ustedes que me está significando esta partícula de mayor diámetro y su flechita hacia abajo? ¿Qué les parece que significa esto? ¿Qué representa este esquema? La del medio, la de diámetro intermedio, no se mueve. Se mueve el fluido y está quietita. ¿Qué pasa con la partícula más chica y qué pasa con la partícula más grande? ¿Qué les parece? ¿Qué interpretan de ese esquema? La sensación que me da es que la partícula de diámetro más chico se estaría arrastrando, o sea, estaría siendo arrastrada por el fluido, mientras que la de diámetro más grande no estaría ni suspendida, seguiría cayendo. 10 puntos, Joaquín. Muy bien. Y eso lo podemos inferir a partir de la definición de la velocidad terminal. Fíjense, la velocidad terminal depende del diámetro. Entonces, esta partícula más grande va a tener una velocidad terminal más grande, por lo tanto va a caer. Y esta, que tiene un diámetro más pequeño, va a ser arrastrada. Correcto, muy bien. Y ahora pregunto, tengo 3 partículas, ¿sí? 3 partículas de distintos diámetros. ¿Cuál les parece que va a llegar primero a la parte inferior del recipiente? ¿Cuál segunda y cuál tercera? ¿Cuál va a caer más rápido? ¿Qué les parece si tienen 3 diámetros distintos? La de diámetro menor. ¿La de diámetro menor va a caer más rápido? Para mí la más grande. La más grande va... Muy bien, Milagros. La más grande va a caer más rápido, chicos. Fíjense que la velocidad terminal es directamente proporcional a la raíz cuadrada del diámetro. Entonces, la más grande va a llegar primero a la parte inferior, segunda va a llegar la de diámetro intermedio y última va a llegar la de diámetro más pequeño. Este análisis que hicimos con el diámetro, después lo van a ver ahora en el seminario con Gustavo, donde van a poder inferir qué pasa si tienen partículas de distintas densidades. ¿Sí? Si tienen partículas de distintas densidades, ¿cuál va a llegar primero a la parte inferior? ¿Qué pasa si cambio la densidad del fluido? Bueno, ese análisis lo van a ver ahora en el seminario. Creo que ese justo está para la clase siguiente, pero sí, en algún momento lo vemos. Bueno, entonces si no es hoy, será en la clase siguiente. Y bueno, acá simplemente igual ahora lo van a ver en el seminario, las aplicaciones de esto, porque digamos, ¿esto para qué sirve? Bueno, por ejemplo, en lo que se llama sedimentación, todo esto que vimos recién, en la industria se usa para separar partículas de distintos tamaños. Es decir, fíjense, acá tienen partículas que van cayendo y como tienen distintos diámetros, las más chiquitas llegan más lejos y caen todas acá, y las más grandes, como caen más rápido, quedan todas acumuladas acá. Es decir, que estamos aplicando un concepto físico a un proceso industrial. Acá estamos separando partículas a partir del concepto de fuerza de arrastre, ¿sí? Y otra aplicación es, por ejemplo, en un horno. Esto es un horno, acá hay unos quemadores, hay una llama, ¿sí? Estoy quemando un combustible, adentro del horno hay unos tubos por donde estoy calentando un líquido, un gas, ¿sí? Ahora, ese combustible que estoy quemando genera gases y además de gases puede ser que se produzcan partículas sólidas de hollín. Esas partículas sólidas de hollín van a salir por la chimenea y van a ser arrastradas. Entonces, ese arrastre nosotros lo podemos calcular con todos los conceptos que vimos recién, ¿sí? De nuevo estamos aplicando algo que vimos en forma física a la industria. Un horno es vamos a ver después en la industria de la refinación de petróleo, un horno es un equipo muy importante y con lo que vimos recién podemos calcular qué partículas sólidas van a ser emitidas por este horno. Bueno, a ver. Creo que ya terminé. A ver. Bueno, ahí terminó la presentación. Voy a dejar de compartir. Bueno, Gustavo. Bien, excelente. Bueno, creo que por como estamos bien de tiempos. Si les parece, nos podemos tomar un recreíto. Nos podemos tomar 10 minutos de recreo, total con los ejercicios vamos a llegar. Así que, si les parece, para tener la cabeza fresca,
Nos tomamos, son 3 y 5. Nos tomamos hasta el cuarto, 10 minutitos, hacemos una pausa, todo, y después volvemos y vamos a encarar el ejercicio 1 y 2 de este nuevo seminario. Así que bueno, si les parece, nos vamos a hablar en un ratito. Bueno, Gustavo, ¿cómo andás?